Muy buenos días, el Señor les bendiga. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes de nuevo. Se me fueron 3 meses que no pude escribir, pero aquí estoy. Bueno, así como están, vamos a pedirle al Señor, Padre de la Gloria, te damos muchas gracias por este tiempo. Tú has preparado nuestro corazón. Señor, danos el entendimiento, Papá Dios, para que esta semilla caiga en buena tierra y produzca fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. El tema que hoy les voy a compartir es ¿hay iglesia en casa? ¿Qué tal? ¿Hay iglesia en casa? Les pregunto yo a ustedes. Estén tan serios que apenas voy empezando. Veo una necesidad de que el pueblo de Dios entienda esto. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocer a Dios, mis hermanos, nos da esa apertura de hacer cosas que antes no entendíamos, quitar conceptos equivocados que en algún momento nos inculcaron o alguien nos dijo, ¿verdad? Cosas que nos enseñaron en el pasado y es tiempo de desecharlas. Personas todavía piensan que la iglesia es un lugar. Personas todavía piensan que Dios habita en un edificio. La pregunta es aquí, ¿qué dice Dios de esto? En el Antiguo Testamento vemos cómo funcionaba la relación de Dios con el hombre, ¿verdad? Su presencia caminaba con Adán, caminaba con Eva, con Dios en el huerto del Edén de la mano de Dios. Ellos escuchaban su voz, ellos sabían y Dios les había dado instrucciones de qué iban a hacer ahí. La presencia de Dios en la vida del hombre. Pero bueno, todos conocemos la historia. Ahí Dios les proveía, Dios les había encomendado una misión. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues todos sabemos que ellos desobedecieron, fueron echados del huerto del Edén o de paraíso, como ustedes lo conozcan mejor. Y entonces vemos más adelante que Dios escogió a un hombre, Moisés, le da los 10 mandamientos en tabla y esas tablas representaban la presencia de Dios. Ahí era manifestada. ¿Y por qué la presencia de Dios en las tablas? Bueno, quiero que sepan que la palabra de Dios es espíritu. Quiero que vean esta primera escritura en Juan 6:63. Segunda parte, vamos a ver nada más, que dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que estas tablas que Dios le da un día a Moisés, donde escribe los mandamientos, son justo la presencia de Dios. Después, ¿qué pasó? Bueno, después Dios les manda construir un arca de la alianza. Y era ahí donde se guardaban estas leyes, ¿verdad? ¿Qué tan importante era que Dios le mandó construir un arca para que ahí se guardara la palabra de Dios? Esa arca representaba la presencia de Dios y a donde iba el pueblo, pues ahí iban con el arca. Me llama la atención porque tenían unos palitos, así que cuando veo imágenes o dibujos, veo cuando Dios los movía, ahí van con el arca, ¿verdad? La presencia de Dios iba en movimiento, nunca estaba estática, siempre viva, siempre en movimiento. Después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, quiero que sepan que en algún momento esa arca fue robada. Y era tan fuerte esto que las personas que lo robaron era nomás como parte del botín. Ni siquiera sabían la importancia que representaba esta arca de la alianza que llevaba la presencia de Dios, que llevaba las leyes, la palabra de Dios. Y estas personas que se la roban, les surgen plagas, ¿qué otra cosa? Enfermedades,
tumores y para pronto pues la devolvieron, ¿verdad? Se dieron cuenta que no podían contenerla. Así que ellos la devuelven, ellos nada más la tenían como parte de un botín, de una batalla que ellos habían ganado al pueblo de Israel por causa de que se habían olvidado de Dios. Pero en otro tiempo hablaremos de eso, ¿verdad? Pero ellos no sabían que esto representaba el orden de Dios. Habían sido dadas para que el hombre supiera, ¿verdad? Lo que Dios le gustaba, lo que no le gustaba, lo que era correcto, lo que era incorrecto. No sabían que era para tener ese temor a Dios. No sabían que a través de esto las vidas eran transformadas, aunque fuera un libro de leyes. Era solo, como quien dice, un trofeo para ellos. Y aunque Dios, mis hermanos, sabemos que es omnipresente, que quiere decir que Él puede estar en todas partes, la presencia de Dios no está en todas partes. Él puede estar en todas partes, pero no está en todas partes. No sé si me explique lo que quiero decirles, ¿verdad? La presencia de Dios está donde tú lo invitas, en donde tú clamas a Él, ¿verdad? Donde tú le das un lugar, en donde las personas reconocen su necesidad, ahí está Él. Pero Él no es salteador, no es entrometido. Él siempre va a ser caballero. Él siempre va a estar tocando a la puerta. ¿Me dejas? El otro no. El otro es salteador. El otro ve una puertita abierta, ese se mete. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios también manifiesta su amor a través de nuestras decisiones. Si tú me dejas, si tú quieres, si tú, ¿verdad? Pero es decisión de cada creyente. Si tú le das un lugar, Él está siempre ahí. Así que yo quiero que veas cómo fue creciendo esto, ¿verdad? En un momento ellos tuvieron ahí siempre la presencia de Dios, iba caminando con ellos, regresan otra vez el arca, así que ahí sigue con ellos la presencia de Dios a través del arca de la alianza. Más adelante vemos que el Dios les da instrucciones a Salomón para construir un templo, ¿verdad? Entonces vemos cómo va como de menos a más. Primero las leyes, luego el arca de la alianza, ahora un templo. Ahí en el templo que Salomón construye, ¿verdad? Se puso el arca de la alianza con las tablas de los 10 mandamientos, que era el lugar santísimo. Después el lugar santo, donde estaban los 10 candelabros, las lámparas de aceite puro que todo el día estaban encendidas, ¿verdad? Que representaban pues la luz de Jesús, pero no voy a entrar en lo que significa cada una de esas cosas. Haciendo un breve paréntesis, compren el libro, ya salió el libro de mi esposo, que habla de este tabernáculo de reunión. Bueno, volviendo al tema, también se encontraba la mesa de los panes de la proposición que representaba el pan de vida. Me gusta esta palabra proposición, ¿verdad? Porque Él en su palabra cada día te propone algo, te hace una propuesta. Una propuesta que representa una bendición para nosotros. Tú sabes si la tomas o la ignoras o la dejas para después. Dios no es un Dios que impone, Dios es un Dios que propone. Hasta en eso puedes ver esa caballerosidad de Él, siempre proponiendo, si tú quieres, si tú me dejas, ¿verdad? Pero sí, es este Dios que propone. Y vamos a ver qué más había en este templo. Había un incienso, había el candelabro que se encendía diariamente, todo esto con un gran significado. Y además, todo decorado con oro y con las maderas más finas en este templo. Las paredes revestidas de este madero de cedro, columnas de bronce y más era el templo de Salomón. Era un lugar en donde la presencia de Dios se encontraba. Era donde se tocaba el cielo, tocaba la tierra. Así era este lugar santísimo.
este templo. En resumen, Dios escogía a ciertos hombres para hablarle al pueblo, les dio leyes para enseñarles el camino, les escribió en tablas, los resguardó primero en un arca donde iba el pueblo de Israel, ahí llevaban el arca, después se construye el templo en Jerusalén, ahí el hombre de Dios que era un mediador, Dios le hablaba a él y él al pueblo, hasta que este templo fue destruido por Nabucodonosor, ya que el pueblo de Israel había dejado de escuchar la voz de Dios y cada quien hacía como quería. Así que vino juicio y luego Ciro vuelve a construir otro templo, pero en este templo ya no estaban el arca de la alianza. Pero bueno, lo más importante que quiero que vean es cómo iba la presencia de Dios siempre prometida con el pueblo de Israel. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero todo esto, mis hermanos, quedó en el Antiguo Testamento. Por eso es que se llama el Antiguo Pacto. La Biblia, mis hermanos, está compuesta por un Viejo Testamento, un Nuevo Testamento. Cuando tú ya tienes algo nuevo, ¿qué haces tú con el viejo? Pues, ¿verdad? Ya lo haces a un ladito, no porque no sea importante, lo estoy hablando en lo común, ¿verdad? Y sabes que es importante saber qué era para que entiendas lo nuevo que Dios quiso hacer. Así que vemos al Nuevo Testamento, Viejo Testamento, pero vamos a ver cómo en este nuevo pacto Dios hizo algo maravilloso. Y ahí sí te voy a dar puras buenas nuevas, ¿verdad? Primero vemos cómo Dios ya no habita en un lugar hecho por los hombres. Vamos a ver Hechos 17, 24, 25, que dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que vemos aquí una primera maravilla, una primera bendición. Ya no está Dios en un lugar hecho por las manos de los hombres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, ya no habita en esos templos. Ni es honrado por manos de hombres como vimos aquí. Segundo, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Fíjate, ahorita veíamos la decoración de ese lugar. Dice que oro finísimo, cedro, pero eso no podía contener ya más la gloria de Dios. Ahora estaría hecho en vasos de barro, ahora estaría contenido ahí. Ese es el Dios maravilloso que nosotros conocemos. ¿Cómo pudo vernos a nosotros siendo tan imperfectos y así como somos? Y decir, voy a depositar toda mi plenitud, todo lo que hay en mí, en estas personas que han creído en mí. ¿No es algo lindo? Vemos que el Señor ahora habita en cada creyente a través de su Santo Espíritu. Claro, siempre y cuando nosotros venimos a salvación, ¿verdad? Que sabemos que es un proceso. Nos arrepentimos, reconocemos nuestra necesidad de Él, le pedimos que venga a nuestras vidas, ¿verdad? Porque recuerden, Él siempre está esperando que primero nosotros hagamos esa decisión. Cuando somos, como quien dice, nacidos de nuevo. Dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Ahora este lugar es el lugar santísimo.
tu corazón. Ahí es donde mora Él. Ahí es donde tú le permitiste. Pero también Dios aquí nos hace una advertencia, ¿verdad? De no destruirlo, de cuidarlo, de saber que es apartado para Él, que ya no somos dueños de nosotros mismos para decir, yo puedo hacer, yo no. Si verdaderamente un día le entregamos nuestra vida a Él, ahora que pertenecemos a Él. Y ese templo que un día fue construido en miles de años, ¿verdad? No es cierto, fueron 46 años creo que era. Ya exageré, ¿verdad? Pero tomó muchos años construirlo, porque era muy importante, ahí va a estar la presencia. Quiero que veas la importancia de saber quién mora en ti, quién eres tú. Tú eres ese templo glorioso. Tercero, por consiguiente, nosotros somos la iglesia. Vamos a ver esta otra escritura, Efesios 5, 22, 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahí vemos nosotros que ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Aún personas que se congregan, que van a la iglesia, ¿verdad? Aún siguen pensando que a lo mejor es solo una costumbre. Pero ¿qué dicen? Vamos a ir a la iglesia. Pero no es correcto. Vamos a ir a la congregación. Porque, ¿sabes? Hay iglesia cuando tú estás aquí. De otra manera, solo es el edificio. Hay iglesia porque tú estás aquí. Entonces, ya no digo voy a ir a la iglesia. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Ok. Sino voy a ir a la congregación, un lugar donde nos reunimos a alabar el nombre de Dios, un lugar donde nos reunimos para saber qué Dios dijo al siervo de Dios que me dijo, que me dijera. ¿Para qué más voy? Pues voy a servir, voy a celebrar, ¿verdad? Que cada domingo es una celebración. Celebramos a un Cristo vivo, un Cristo que nos mantiene vivos también a nosotros, por lo tanto. Entonces, por eso vamos, ¿verdad? A la iglesia, a honrarlo también con lo que Él nos da. Así que vamos, ministramos a otros, ministramos los dones que Dios repartió a su iglesia, porque a cada uno de nosotros nos fueron dados dones, pero no son para quedárnoslos. ¿Por qué a Laurita le dio diferentes que a mí? Para que yo siempre necesite a Laurita. Hello. Ay, que no diga así, ¿verdad? O no sé si aquí pasa, ¿no? Así que nos dio diferentes dones a cada uno, que yo necesito de ella y ella va a necesitar de mí. Y aquí es donde se ponen a trabajar esos diferentes dones, esos diferentes talentos, ¿verdad? Así que este es el lugar donde se congrega la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor se congrega en un parque, ahí hay iglesia. Si la iglesia del Señor se congrega en una casa, ahí hay iglesia. Donde quiera que tú estés, hay iglesia. Y a este punto quería llegar. Dios fue de menos a más. Su presencia y su comunión, primero solo con algunos hombres. Su presencia en su palabra, en las tablas, en las leyes. Su presencia en el arca de la alianza. Su presencia en el tabernáculo de reunión. Su presencia en el templo. Dios, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, dice la palabra en Isaías 42:8, que Él no comparte su gloria con nadie. Fíjate cómo dice, hasta que hizo, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Y cuando hablamos de esculturas, mis hermanos, es que Dios no comparte la gloria con otra persona. Él es un solo Dios. No hay más. Y después el Señor hace una promesa. Y vamos a ver qué dice Ezequiel 37:14, todavía en el Antiguo Testamento. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Te fijas cómo fue de menos a más? ¿Sabes? Así es Dios también en nuestras vidas. Nos va llevando de gloria en gloria. Nunca nos va a dejar estancados. Él, Él es el experto en hacer esto. Fue de menos a más y ahora en nosotros sigue haciendo todavía mucho más. El Dios que hizo el cielo y la tierra habitando en cada uno de los creyentes. Fíjate, Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te fijas algo que hay en esta escritura? Dos cosas. Con ustedes y en ustedes. Mora dentro de ti, pero también está donde tú estás. Así que cada vez que nos reunimos, la presencia de Dios ahora está con nosotros y en nosotros. Ahora, Él compartiendo su gloria con nosotros, porque todavía yo sigo yendo en algunas iglesias. No, Dios no comparte su gloria con nadie, pero se les olvida Juan 17. Mira lo que dice Juan 17. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hablando Jesús, ahora su gloria en nosotros, la grandeza de Dios. ¿No es hermoso saber esto, mis hermanos? Pero ahora la pregunta es, ¿valoramos esto? ¿Lo entendemos? ¿Sabemos quién es ahora? ¿Quiénes somos? ¿Sabes que tú y yo somos embajadores del Señor? ¿Representantes de Dios? Lo representamos porque Él está ahora en nosotros. Pero a veces no le hemos dado esa importancia ni a ese lugar. Y esto es lo que Dios justo me hablaba, ¿verdad? Fíjate, esto quiere decir que si tú vas al mercado, allí está Él. Si tú vas al doctor, allí está Él. Si tú vienes aquí, aquí está Él. Por causa tuya, Él está aquí. Si tú vas a tu casa, si tú vas a tu trabajo, pero aquí es donde me quiero detener. Si tú vas a tu casa, cuando tú sales de aquí, la presencia de Dios está contigo. Y este es el punto que quiero compartirles. Apenas voy a empezar, no, no es cierto. Nomás es para que despierten porque los veo que todavía están como entre azul. ¿De qué nos va a platicar la hermana? Perdón, perdónenme. Así que ahora vemos, ¿verdad? Que cada vez que tú llegas a tu casa, la misma presencia de Dios está ahí. Y no es como un vestido. A veces cuando llegamos nosotros a nuestra casa nos quitamos los zapatos, nos ponemos cómodos, ¿verdad que sí? Bueno, al menos yo lo hago. Pero la vestidura santa que tú cargas, esa no se quita. Esa sigue estando. O cuando tú llegas a tu casa le dices, Señor, ahí te dejé en la iglesia, pero yo ya llegué aquí, ya estoy en mi espacio, con permiso, ¿verdad que no?
Cuando tú llegas a tu casa, ahí hay iglesia. Sigue habiendo iglesia. No importa si te quitas el vestido que traes ahorita, pero tus vestiduras santas las llevas a tu casa. Y eso es algo que la iglesia de Dios no ha comprendido. Quizás porque lo ignorábamos, pero hoy yo espero que tú estés aprendiendo. Y ahorita te voy a platicar un poquito más porque tú no te olvidas en tu casa que sigue siendo la iglesia de Dios, que la presencia de Dios está contigo, que tú predicas en casa con palabra y con ejemplo. Tú no necesitas de este púlpito. Si hay iglesia en casa, tú necesitas seguir compartiendo el evangelio. Dice mi esposo que él ya lo trae integrado, ¿verdad? Pero ahorita con la operación ya casi no se le ve la pancita. Pero es importante que lo entendamos, ¿sabes? Nuestros hijos, muchos de ellos están decepcionados. Y quizás por eso hice este tema, porque yo he escuchado de nuestros hijos decir algo que ha dolido mi corazón. Unos se decepcionan de las iglesias, pero otros se decepcionan de la iglesia del Señor. Y dicen, lo que hay ahí es diferente a lo que hay aquí en la casa. ¿Cómo así? O sea que en la iglesia soy de una manera y cuando llego a mi casa ya soy de otra. ¿Paro de ser iglesia? Ellos aprenden más de lo que ellos ven que de lo que tú les dices. Puede ser que no les hables. Puede ser que no sabes cómo predicarles. A lo mejor eres muy pequeñito en el Señor y te faltan todavía, pero muchas veces no necesitas ni siquiera las palabras. Tu ejemplo habla más que las palabras. Hello. Lo que tú haces es más valioso que lo que les predicas. Porque cuando no hay una congruencia entre lo que hablas y lo que haces, se llama hipocresía. Y perdón, pero así se llama. Se llama falta de integridad. Perdón también, porque está fuerte. Pero necesitamos hoy entender y salir diferentes hoy de este lugar y decir, Dios, perdóname. Quizás no lo entendía. Quizás solo estoy pensando en mí, en qué se trata de mí, en qué estás hablando a mí, en qué quiero para mí, en qué necesito yo. Pero tú necesitas saber que en tu casa hay iglesia, que los tuyos están viendo, que para ellos tú eres el representante, tú eres el embajador, para Dios lo eres. A lo mejor ellos no te ven así, puede ser mi papá, mi mamá, pero para Dios tú eres su representante. ¿Tú sabes qué es un embajador? ¿Sí? ¿Sabes que son las personas que van y representan los países y se tienen que portar a la altura? Un día escuché que cuando estaban chiquitos los príncipes de Carlos y de Diana, de estos reyes que ahora son, no sé ya si son reyes, ya no están, ¿verdad? Ya se murieron, creo que hasta ya se murió, ya me quedé yo atorada por allá. Pero en alguna ocasión uno de sus hijos no podía comportarse en público porque estaba haciendo algo indecoroso y fueron y lo sacaron al niño de ahí, porque para ellos es, ¿verdad? Representantes, son los reyes, son los hijos de los reyes. Bueno, tú eres el hijo del rey de reyes y señor de señores. Eres el embajador de Cristo y necesitas empezar a tener esa conciencia. Y no te estoy acusando, acuérdate que cuando yo hago así, estos tres deditos me están apuntando a mí, no te estoy acusando. ¿Por qué crees tú que Dios me lo habrá dado? Hello.
Porque yo he escuchado a veces el corazón de mis hijos y he escuchado el corazón de otros hijos. Y la mayoría de la gente con la que me relaciono son hermanos. Entonces lo escucho vez tras vez. Y yo digo, no hay congruencia entonces lo que estamos haciendo. Perdón, pero es importante. Así que tus hijos aprenden más de lo que ven que de lo que tú les dices. Y tú tienes que aprovechar cada oportunidad con ellos, cada sentada, cada problema, cada situación. Cuando están tristes, no tengas miedo de ir a abrazarlos, a darles el consejo, las palabras que Dios te va a recordar que ya ha sembrado en ti. Dale oportunidad que Dios te use en tu casa. Dale la oportunidad a Dios. Dios te quiere usar ahí en casa. Anímales con palabras. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Una palabra que tú te sabes, algo que Dios te recuerda. Puede ser que al principio no pasa nada. Puede ser. Pero tú tienes que confiar en lo que Dios dice. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Cada vez que tú les estás hablando, es una semilla que un día va a dar un fruto. Pero si lo que les hablas es un lenguaje equivocado, también vas a cosechar ese fruto. Hello, otra vez. Cuando estén enojados, dales la palabra, amiguito. Dice la palabra suave ablanda la ira. Entonces tú les hablas suavecito para que le bajen 10 rayitas al enojo que traen. Empiezas a aplicar lo aprendido. ¿Sabes dónde está la verdadera sabiduría de Dios? No es en conocer toda la Biblia. No es en conocer el libro que tienes en tus manos. Es en aplicar lo que sabes. Conocer mucho y saber mucha palabra es una cabezota gigante nada más. Puede ser un teólogo en la palabra. Esa no es la sabiduría. La sabiduría es que cuando algo sucede, el Espíritu Santo que ahora habita en ti te recuerda y entonces tú ya no haces lo que tú querías hacer o lo que en otro tiempo hacías. Ahora haces lo que Dios te dice que hagas y empiezas a practicar lo que hemos aprendido. Aquí venimos a la iglesia, ¿verdad? Y aprendemos una palabrita, otro día otra, en el estudio aquella. ¿Qué haces con eso que aprendes? Aplícalo en tu casa, llévatelo a la oficina, aplícalo con tus vecinos, aplícalo en tu comunidad. A donde quiera que vayas, la iglesia de Dios está presente si tú estás. O te quitaste el vestido. ¿Qué más? Cuando se pongan de novios, háblales. Hijo, el yugo desigual, no hagas, sí haz. Al final ellos van a tomar sus decisiones, ciertamente, pero un día van a regresar y te van a decir, mamá tenía razón, papá, era cierto lo que tú decías. Y ahí vas a estar tú para consolarlos, para darles un mensaje de esperanza, para ayudarlos a salir adelante. Porque tú y yo también nos equivocamos antes muchas veces, ¿verdad que sí? Y todavía nos equivocamos otras tantas veces. Pero, ¿qué más? Honra a tus papás para que un día ellos te honren a ti. Pero tú eres la iglesia del Señor y hemos oído tanto de la honra a los padres y tú no has honrado a los tuyos. ¿Qué crees que va a pasar cuando tus hijos crezcan? Tampoco lo van a hacer contigo, porque no saben qué es eso. Pero créeme que la honra que tú les das a ellos, un día la vas a ver en tu propia vida. Predícales con el ejemplo. Hay iglesia en casa. Hay iglesia en casa. Tú eres su mayor ejemplo. Tú eres la iglesia. Tú eres el representante. Ellos están su mirada, aunque estén rejegos, rebeldes y que no quiero saber. Ellos te están viendo a ti. ¿Qué dicen de ti tus hijos, tus hermanos, tus papás? ¿Qué dicen de ti? Tu iglesia. ¿Qué piensan de ti?
Le platicaba un poquito antes de que llegaran ustedes a Angie, que muchas cosas me llevaron a escribir este mensaje. Un día una de mis hijas me dijo, mamá, tú con nosotros eres muy dulce, pero allá afuera hablas eres muy seca con la gente. Sentí muy feo en mi corazón. Le digo, hija, pues es que no los conozco, no, mamá, pero eres ruda con la gente, hablas muy seco con la gente. Así que ahora ella me está educando a mí. Y empecé a verme cómo estaba yo, mi corazón. Y le digo, ¿qué es, Señor? Enséñame qué es. Y me di cuenta que me cuesta mucho trabajo tratar con los de fuera, escuchar sus pláticas, ver lo que hacen. Pero Jesús no fue así. Jesús es la cabeza de la iglesia y donde quiera que él iba, sin importar que era la prostituta, sin importar que era el ratero, sin importar que era el mentiroso, el adúltero, él estaba ahí para ellos, porque de eso se trata el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce al Señor. Así que el Señor me confrontó con esto y empecé a hacer cambios. Aún en mi WhatsApp, mi hija está pendiente que escribí. Mamá, está muy seco lo que estás contestando. Ok, me voy a regresar y ahí estoy. Hija, es que es muy difícil para mí, para ti, porque los deditos les haces así rapidito. Para mí no. No, mamá, está muy seco ese mensaje. Ok. Esas son las cosas simples. Pero hay otras cosas mucho más importantes, mis hermanos. Cuando te enfrentes a un esposo o una esposa incrédulos, sigue habiendo iglesia en casa. Hello. Sigue habiendo iglesia. Tú vences el mal con el bien. Manifiesta el amor de Dios en tu vida. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo en tu vida. El amor, la paz, la benignidad. ¿O para qué te imaginas tú que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros? ¿Para manifestarlo aquí nomás en la iglesia? Ese se manifiesta en casa, allá afuera, en el trabajo. Ahí seguimos siendo iglesia, mis hermanos. Claro, aquí también, ¿verdad? Porque no tampoco podría ser que aquí no y allá sí, ¿verdad? En las dos partes, mis hermanos. Sírvele a Dios, queriendo agradar a Dios. Sirves aquí en la iglesia, sirve en tu casa. Sirve en tu casa. Que tus vecinos se den cuenta que hay una iglesia justo al lado de su casa. Aquí hay iglesia. Ahí se alaba, ahí se habla la palabra de Dios. Son muy amables. Ellos me ayudan cuando a mí se me ofrece algo. Sigue habiendo iglesia en tu casa, en tu trabajo. Ahí esta persona que se sienta aquí, ella es cristiana. Ellos no saben que tú eres iglesia, pero Dios sí sabe que ahí tiene a su iglesia, en esa oficina. Sigue siendo iglesia, mis hermanos. ¿Todavía están aquí? Entonces, necesitamos tener ese estilo de vida, no solo dentro de la iglesia, allá afuera, siendo intencionales, hablándole a las personas. Fíjate, Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén. Jerusalén representaba su casa. O eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Hello. Jesús comenzó su ministerio en Jerusalén. ¿Nunca te has preguntado por qué? Porque primero empezamos de la casa. Ahí empieza nuestro ministerio. Fíjate lo que dice Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Era duro para Jesús y es duro para ti también, ¿sí o no? Es duro cuando nuestros hijos son incrédulos, rebeldes, y les voy a seguir, ya no les quiero echar, ¿verdad? Cuando no quieren obedecer, no te quieren escuchar, cuando practican cosas que no son. También así estaba Jesús. A él no se le escapó nada. Él tenía la misma situación que tú y yo tenemos en casa. Fíjate, pero te quiero decir salud.
Pero quiero que veas esto, porque esto es hermoso. Parecía que no estaba pasando nada. Sus discípulos, dentro de sus primeros discípulos, no estuvieron sus hermanos. Pero ¿qué tal después? Vemos el libro de Santiago. El libro de Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que un día germinó la semilla que Jesús depositó y dio fruto. Tú no te tienes que desesperar por lo que hoy no veas, porque acuérdate que nosotros vivimos por fe, no por vista. Ya sé que nos desesperamos, porque estamos acostumbrados, ya saben qué les voy a decir, a la Maruchan, al horno de microondas, al McDonald's, ya saben, cuando quiero referirme a rápido. No, voy a hablarles y mañana voy a ver algo. No, no es así. Jesús estuvo sus 12 discípulos y la única que estaba ahí en ese tiempo era su mamá, que era una sierva. Pero sus hermanos no estaban al principio. Pero después hubo un fruto. Y la bendición es que tú y yo vamos a fructificar. Y tú tienes que creer que algo va a pasar con tus hermanos, con tus hijos, con tus familiares en casa. Algo va a suceder. Pero ten la conciencia de que sigue siendo iglesia en casa. Amén. ¿O se acabaron los amenes? Entonces, también quiero que veas, el Señor nos dice, no te canses de hacer el bien. A tu tiempo, a su tiempo, perdón de Él, vas a cegar. Quiere decir que tú no vas a esperar a que sea cuando tú quieres. Va a ser en el tiempo que Dios lo va a hacer. Porque te voy a decir otra cosa. Todo ese tiempo, Dios te está también formando a ti. La paciencia, hello, la bondad, la templanza, el amor, la paz. Todo está trabajando a ti en ese tiempo. Dios no está haciendo nada de oquis. Él está haciendo su obra maestra en ti. Entonces, aunque al principio siembres con lágrimas, con regocijo segaremos, después te vas a gozar de ver el fruto. Un día vamos a ver todas esas semillas depositadas, ya sea que lo hicimos verbalmente o lo hicimos en nuestra forma de conducirnos, pero vamos a ver el fruto y nos vamos a gozar y vamos a platicar de lo que pasó antes, pero vamos a hablar de una esperanza que Dios nos dio y que la pusimos en práctica. En tu casa hay iglesia, recuerda. Y si tú vienes aquí y alabas a Dios, en tu casa también alabas a Dios. Y si tú sirves a Dios aquí, en tu casa también sirves a los demás. Cuando tú haces algo por los demás, lo haces para el Señor, ¿sabes? Si tú aquí predicas a un Jesús vivo en tu casa, tú manifiestas a ese Jesús vivo que está en ti. ¿O cuál sería la diferencia para ellos ver que haces igual que todos los demás? No solo lo predicas con palabras, lo predicas con tu forma de conducirte, de hablar, de enfrentar los problemas, en toda tu manera de vivir. Quiero que sepas que le decía a Angie que esto el Señor me lo tenía hablando desde hace como 2 años, pero yo no lo quería escribir porque no lograba, no lograba pasar la rayita, ¿no? Donde yo podía decir, ok, Dios, ya ahí voy. Gracias por tu ayuda. Hace como unos 3 meses, más o menos, estaba yo en una tienda con mi mamá. Los martes la llevo a su mandado, a sus cosas personales. Y ya se siente muy insegura. Entonces me lleva, no quiere usar el bastón. Entonces me llevaba así, siempre la llevo agarrada del brazo o la dejo que agarre el carrito para que de ahí se agarre. Pero ese día habíamos entrado rápido por algo que se le había olvidado. Así que entramos y en eso una señora que venía en esas sillitas de la tienda se iba a echar atrás, pero ella creía que traía un carrito chocón de esos de la feria, ¿no? Entonces la señora no sé cómo se hizo y casi tumba a mi mamá. Entonces
Yo la agarré hacia mi mamá fuerte y volteé con la señora. Y luego volteó las, I'm sorry, me dijo la señora. Al verla yo tan angustiada, la señora, pues ya me desarmó, ¿verdad? Porque yo estaba enojada porque casi tumba a mi mamá. Y luego le digo, it's okay, ¿no? La señora. Y luego me dijo la señora algo muy triste, me dijo, tu cara dice otra cosa. Ouch. Pero era cierto, pues estaba enojada porque casi tira a mi mamá. Pero ¿por qué somos tan rápidos para reaccionar? ¿Por qué no podemos ser un poco más la templanza, el dominio propio? Por eso no podía escribirlo, aunque Dios me lo había dado desde hace mucho tiempo. Porque decía Dios, o sea, no soy la misma en la iglesia que afuera. Qué dolor mi corazón. ¿Cómo me ves tú a mí, Señor? Hay falta de integridad en mi corazón. Es muy duro cuando Dios lo empieza a hablar a tu vida, porque al menos yo quiero agradarle a Dios. Mi vida ha sido de quererle agradar a Él. No lo quiero agradar solo aquí, lo quiero agradar en toda mi manera de vivir. Mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos. Y siempre estoy intentándolo, pero me sorprendo haciendo este tipo de cosas. Cuentan la historia de un hombre que iba en su carro y se le atravesó otro carro. Y aquel hombre le saca en la mano, y ya sabes, ¿verdad? Esas señas que hacen algunos. Y le gritó unas palabras. Así que el policía va y para al hombre del carro. Y entonces le dice el hombre, yo pensé que ibas a parar al que se me acaba de meter, ¿por qué me paraste? Porque fíjese que yo miré que su carro trae un emblema de que usted es cristiano, entonces yo supuse que usted se robó este carro. Su identificación, por favor. Hello, ¿estamos así? Dime, iglesia, sé sincero en tu corazón. ¿Hay integridad en tu corazón? Fíjate, Jesús traía una vestidura. Cuando él lo crucificaron, sus ropas fueron repartidas y se rifaron ahí sus ropas. ¿Por qué crees que lo hicieron? Tiene muchos significados la vestidura de Jesús, que algún día voy a hablarles de esto, que está bien lindo. Tiene muchos significados, pero uno de ellos es que dice la palabra que era de una sola costura. ¿Sabes qué significa eso? Integridad. Integridad. Aquí te busqué la palabrita. Está medio fuerte también, pero es importante que aprendamos tú y yo, iglesia. Dice, vivir con coherencia, honestidad y rectitud moral, manteniendo una lealtad indivisa a Dios en todo momento y lugar, sin importar las circunstancias. Implica tener un corazón puro, ser transparente y actuar conforme a la verdad divina. Pero aquí está la parte sencilla, si no le entendiste todo este rebuscadero. Fíjate cómo dice, siendo la misma persona en público y en privado. Ser de una sola pieza y no de un doble corazón, porque eso se llama hipocresía. He conocido muchas personas exitosas en el ministerio, pero no así en sus casas. Este cantante Evan Craft, cuando él dio su testimonio, él dijo estas cosas. Para mí era muy difícil rendir mi vida a Dios, porque mis padres, siendo pastores, peleaban todo el tiempo. Y no solo eso, se divorciaron. Así que saber que esa era la iglesia, a mí me hacía voltear mi rostro. Él tuvo que tener un encuentro con el Señor ante una rendición de decirle, yo no creo en esto, aunque creo en ti, Dios.
porque lo que yo he visto toda mi vida han sido pleitos en mi casa, contiendas, he visto esto. Te estoy hablando de alguien que todos conocemos, escúchalo, el testimonio está en YouTube, Evan Craft. Y de pastores muy famosos que están hoy divorciados. No pudieron entender que uno hace en la iglesia, pero haces más en tu casa. Aquí nada más estamos en el hospital, en el entrenamiento, en el aprendiz. Allá ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Hello. Vamos a ponernos de pie. No importa si traes siempre tu Biblia en la mano. No importa si tú acudes a todos los servicios y a todos los estudios. Si eres maestro, si das a la iglesia, si sirves a la iglesia. Lo que sí importa es que sepas que hay iglesia en casa. Sigue siendo iglesia, mis hermanos. Y ahora te hago la pregunta. ¿Somos iglesia? Somos iglesia. Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre de la gloria, hoy te damos muchas gracias en esta mañana, papá Dios, por lo que tú nos enseñas siempre, siempre queriéndonos llevar, Señor, a una zona de arrepentimiento, y tú eres el Dios de esas oportunidades, el Dios que siempre quiere hablar con nosotros, redarguirnos, hacer cambios en nuestras vidas, en nuestras mentalidades. Papá Dios, perdónanos cuando te hemos ofendido, Señor, en nuestra forma de vivir. Perdónanos en esas incongruencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Perdónanos, Señor, a lo mejor nuestra falta de sabiduría o entendimiento. Perdona, Señor, aún nuestras debilidades que a veces nos han vencido, Señor Jesús. Pero hoy ponemos todas estas cosas en tus manos, papá Dios, para que tú nos ayudes, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que seguimos siendo iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, en ser mejores en casa, papá Dios. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Queremos ponernos esa vestidura de una sola pieza, papá Dios, que podemos honrarte con nuestras vidas y en toda nuestra manera de vivir, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, que hoy tú nos des nuevas fuerzas, nos des entendimiento, nos des sabiduría a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo vivo de un Cristo vivo en nuestras vidas, hermoso Jesús. Un Dios que es capaz de transformar hasta el corazón más duro. Papá Dios, aquí ponemos nuestro corazón endurecido, Señor Jesús, para que tú hagas tu promesa de poner un corazón de carne, Señor. Sana nuestros corazones, Señor Jesús. Quizás lo que hay en los corazones es alguna herida en nuestros corazones que no nos permite ser esos embajadores, Señor Jesús. Tú puedes poner tu mano de poder y sacar toda semilla de amargura, de dolor, de ira, de enojo, de tristeza, de rebeldía en nuestros corazones. Arráncalas de raíz de nuestros corazones. Queremos dar buen fruto, papá Dios. Queremos ser esos representantes dignos de tu iglesia, a donde quiera que vayamos, papá Dios. Suple toda necesidad en mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, papá Dios, y te damos las gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.